Buenos días. Vamos empezando y agradeceros la presencia, la puntualidad y vamos a tratar de aprovechar esta hora y media que tenemos por delante en esta cuarta y última sesión del ciclo Conoce tus derechos de este año. Es un ciclo que comenzó el año pasado y bueno, pues este año hemos continuado con un formato actualizado, con temas también nuevos y incrementando la participación, cosa que nos anima a seguir trabajando y en cuanto terminemos este ciclo empezamos a trabajar ya para el que esperamos poder hacer para el año que viene. Como veis, estamos muy bien acompañados entre nosotras y además por Sonia, que es la compañera que nos está ayudando como intérprete de lengua de signos, que irá turnándose con María para, a solicitud de una de las personas asistentes, que también pueda conocer sus derechos y poderlos ejercitar, ¿no? Que de eso se trata. Vamos a grabar la sesión, igual que estamos haciendo con las anteriores, con lo cual ahí está uno de los compañeros. Vamos a hacer también cobertura en redes, un poco también para tratar de hacer llegar todos estos contenidos a quienes habéis podido venir y a quienes no, para que lo tengan disponible luego en la web, en nuestro canal YouTube. Así que un poco la idea es esa. Por esa razón, sí que os invitamos a que las preguntas sean cuestiones más generales, que no tanto particulares y un poco personales, porque las sesiones, insisto, van a grabarse. Si hay cuestiones que después de la charla de hoy quedan un poco más personales en duda, tenéis la oportunidad de pedir cita en la asesoría jurídica de la Casa de la Mujer y allí os podemos resolver más de manera individual esa duda o esa cuestión que se os pueda plantear. ¿De acuerdo? Estamos en la sede de la Casa de la Mujer. Ahí tenéis nuestro horario, teléfono y desde este servicio de igualdad, servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, y a través de la asesoría jurídica, como os decía al inicio, empezamos a organizar estos ciclos porque vimos la necesidad, en base a todas las las consultas que les planteaban a las abogadas, pues a lo mejor hacer algo más así a nivel de sesión informativa, que llegase a más gente, y nos pusimos a ello. Tenemos muy en cuenta las consultas que de manera más frecuente les plantean a las compañeras, ¿de acuerdo? Desde el servicio hacemos otras muchas cosas y dos de los programas que más codo a codo trabajan conjuntamente con la asesoría jurídica, pues precisamente es la Oficina de Información y el equipo y el programa de atención a la violencia de género, que no, por casualidad, estamos ubicadas en la misma planta. ¿Por qué os hablo de estos servicios? Diréis, si hoy la charla va, bueno, la charla va, pero es que la charla se organiza desde el servicio y nos pareció importante también que entendierais dónde y por qué se encuadra. Muchas veces una persona viene a la Oficina de Información, que es uno de los servicios que tenemos aquí en la casa, y no sabe muy bien dónde tiene que dirigirse para resolver pues una consulta, una duda que pueda tener en relación a un tema, que el tema puede ser de lo más variado. Queríamos de alguna manera que también os fuerais de aquí conociendo que esa posibilidad
también es vuestra, ¿no? Ante una consulta, una duda, aún no saber dónde tengo que ir, no sé si desde la Casa de la Mujer me van a poder ayudar a esto un poco que tengo entre manos, ¿no? Pues sí, podéis venir. Además, la oficina de información, que sería un poquito como la puerta de entrada muchas veces, no hace falta pedir cita, tenemos ese horario abierto pero sin cita previa, todas las mañanas y además 4 tardes a la semana, atendemos de manera presencial, de manera telefónica, a través de correo electrónico. Pues nos parecía importante también os quedaseis con ese dato de cara a posteriores consultas que pudierais tener. Precisamente una de las cuestiones que muchas veces acogemos en esa oficina de información son consultas que tienen que ver con situaciones susceptibles de violencia de género. Otro de los programas importantes, por así decirlo, que tenemos en este servicio. Y quizás, y ojalá, ninguna de ustedes tengan o hayan pasado por esa situación ni conozcan a nadie, pero quizás sí, o quizás tengan en duda si una persona de su familia, de sus amistades, puede estar o no sufriendo este tipo de violencia, de situación. Pues también aquí, en ese sentido, les podemos ayudar a identificar y les podemos ayudar a, bueno, de alguna manera, a animar, a motivar a esa persona para que pueda venir y le podamos ayudar. Muchas son las consultas que, derivadas de estas situaciones, les hacemos a las compañeras, a las abogadas en la asesoría jurídica. Porque, y de hecho, no en vano, el año pasado, el ciclo Conoce tus derechos, hubo varias sesiones que tenían que ver con aspectos jurídicos relacionados con la violencia de género. Como les digo, muchas son las consultas y muchas son las coordinaciones que a lo largo del día, de la semana, tenemos con ellas. En la asesoría jurídica sí que se atiende con cita previa. Cualquiera de ustedes, como les decía al inicio, por dudas que puedan quedarles de la charla de hoy o por cuestiones diferentes que puedan tener relativas a qué pasos tengo que dar, cómo tengo que hacer, qué derechos tengo ante esta situación. Las compañeras atienden preferentemente, porque es una de las consultas más planteadas, temas que tienen que ver con la violencia de género, pero también con otras cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia o que tienen que ver con seguridad social, el tema laboral, cuestiones de herencias. Hoy vamos a hablar de ello, ¿no? Pues también esta, como no podía ser menos, es una de las consultas que muy frecuentemente atienden. ¿Qué tienen que hacer para pedir cita? Tan sencillo como entrar en nuestra página web, hay un enlace y si hay alguna dificultad para hacerlo a través de la web, no tienen más que llamarnos al teléfono de aquí de la casa, al 976 72 60 40, y que les pasen con la oficina de información y desde allí les vamos a ayudar a coger cita con las compañeras de la asesoría jurídica. Hoy, igual que hemos hecho también en sesiones anteriores, les vamos a pedir también que antes de marchar nos ayuden a evaluar esta sesión, porque como les decía, queremos ya, pues dentro de poquito, empezar a preparar el ciclo del 2026 y vamos a tener muy en cuenta esos cuestionarios de evaluación. Les va a llevar nada, un par de minutillos. Entonces, les va a facilitar una compañera, Rosa, que está por ahí, de apoyo, un cuestionario y lo guardan y al final de la sesión, si lo completan y lo pueden dejar en una mesita que hay al final o acercarlo aquí, como les resulte más cómodo, se lo agradeceríamos muy mucho. ¿De acuerdo? Hoy, como les decía, vamos a hablar de sucesiones, testamentos y herencias.
Bueno, es un tema que más tarde o más temprano, de una manera u otra, pues a todos y a todas, pues un poco nos va a tocar, ¿no? Y lo que sí que está claro es pues que si queremos tener más o menos planificado o ver hacia dónde tenemos que tirar para planificar, distribuir nuestros bienes el día bueno, pues que ya no estemos, pues nos lo tendremos que plantear y tenemos que conocer cómo lo podemos hacer. Teniendo en cuenta además que estamos en Aragón y hay en Aragón algunas peculiaridades en lo que es su legislación y su normativa que conviene tenerlas en cuenta. Con lo cual, hoy Amanda Laoz Fraile, que es la abogada y la compañera que va a pilotar esta sesión, nos va a sacar seguramente de muchas de las dudas que tenemos, las que puedan surgir, si les parece y si le parece a Amanda, por una cuestión de organización, podemos guardarlas y una vez que ella un poco termine la exposición, reservamos un ratico al final para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Y así, un poco por la experiencia de otras sesiones, también parece que nos cunde un poquito más el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos hasta las 2:30 y bueno, Amanda, sí, escuchamos con atención todo lo que nos tengas que contar. Gracias de nuevo. ¿Cómo puedo organizar esto? Buenos días a todos y todas. A ver, sí. Esto de la tecnología viene muy bien, pero a veces... ¿Ah, sí? Sí, perfecto. ¿Lo ves bien? Sí. ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Lo que tú quieras para pasar las diapos. No, tranquila. Vamos a ver. No se funciona, ¿verdad? No. Bueno, perdonen que de las cuestiones un poco de logística. ¿Puedes, por favor, el micrófono? Sí. Hola, buenos días. Ahora se oye bastante mejor, ¿verdad? Sí, disculpen. Bueno, como ha comentado Eva, hoy la charla trata sobre un tema bueno, pues, con el que desgraciadamente todos en algún momento nos vamos a tener que encontrar, que es con la sucesión, ¿no? Todos en algún momento vamos a fallecer, desgraciadamente. Entonces, aunque es un tema que nos cuesta muchas veces afrontar y enfrentar, pues hay que conocer un poquito las posibilidades que tenemos para ordenar o disponer, porque si no lo hacemos, pues bueno, desde luego el fallecimiento llega y va a ser luego más complicado para los que se queden si no está previsto previamente cómo el fallecido, esa persona que se ha marchado, pues quería, cuál era su voluntad, cómo quería disponer sobre sus bienes, derechos y deudas y obligaciones, ¿vale? Vamos a ver primero, simplemente porque tengan un poquito el contexto legal, la ley aplicable, que sería, en nuestro caso, en Aragón tenemos un derecho foral propio, entonces lo que se asemeja al Código Civil general es nuestro Código de Derecho Foral aragonés, ¿vale? Entonces esa es la primera norma que se va a aplicar siempre de forma prioritaria. Subsidiariamente, es decir, en defecto del Código, cuando haya cuestiones no previstas en el Código de Derecho Foral nuestro, se acudirá al Código Civil, que es el castellano, el general, ¿vale? Y luego, para cuando haya situaciones que tengamos que ir a reclamar al juzgado porque no estemos conformes con cómo se han gestionado o creamos que se han vulnerado nuestros derechos y tengamos que acudir a un procedimiento judicial, será aplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley, la normativa que va a regular los procedimientos de reclamación o acciones de reclamación en relación con todo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? A ver, como decíamos, vamos a ver un poquito. Esta ya adelanto que es una materia muy amplia, muy prolija, muy compleja y además muy casuística. Entonces, el intentar en este poquito tiempo que tenemos condensar toda una información para que ustedes vayan con las ideas claras,
resulta un poquito complicado, pero bueno, lo vamos a intentar y lo que yo querría es que se llevaran de aquí, pues bueno, unas ideas básicas para saber un poco las posibilidades, las opciones que tienen para disponer de sus bienes en caso de fallecimiento, ¿vale? Y un poquito luego veremos al final ya más cuestiones prácticas, cómo es la tramitación de una herencia, que igual eso es un poquito lo que les interesa más a efectos pues eso, prácticos de cuando toque, pues un poco tener las pautas de qué hay que hacer, ¿vale? Entonces, en cuanto a las sucesiones, nuestra norma, nuestro Código de Derecho Foral Aragonés establece, nos da el más amplio derecho, la más amplia facultad para decidir qué queremos hacer con nuestros bienes y derechos, ¿vale? Podemos disponerlos como nos apetezca, con la única limitación de respetar la legítima, ¿vale? Que la legítima es una cantidad que nuestra norma, nuestro Código de Derecho Foral Aragonés establece que hay que dejar siempre a unos herederos que llama legitimarios, ¿vale? Que van a ser los descendientes de cualquier grado, los hijos de nuestros hijos, y de ahí hacia abajo, ¿vale? Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y luego están los legitimarios de grado preferente, que son siempre los hijos, ¿vale? Y en sustitución el resto de sus hijos. Entonces, siempre podemos disponer como queramos, pero respetando esa mitad del caudal hereditario para esos legitimarios, ¿vale? Que son nuestros descendientes, ¿vale? Y luego, por supuesto, tienen que ser disposiciones que puedan ser cumplidas, ¿vale? Porque lo que es de imposible cumplimiento pues no se puede cumplir. Y luego tienen que respetar la ley, por supuesto, y las buenas costumbres que se dice, ¿vale? Entonces, podemos establecer cómo queremos ordenar nuestra sucesión a través de distintas maneras. Bien decidiéndolo nosotros, que es lo que siempre aconsejamos, ¿vale? Porque así pues vamos a determinar realmente y se va a hacer en el futuro lo que nosotros realmente queremos hacer, ¿vale? Entonces, para esto hay dos maneras. Se puede hacer a través de un pacto sucesorio que se llama, ¿vale? O a través de testamento, ¿vale? Y si no otorgamos ni uno ni otro en vida, pues pasará a la sucesión legal. En la ley, en defecto de pacto o testamento, es decir, en defecto de que hayamos establecido cómo queremos que se nos suceda, la ley establece unas formas o maneras, ¿vale? También hay una peculiaridad en nuestro derecho, que esto es una figura propia del derecho aragonés, que es el fiduciario, la fiducia. También podemos decidir que sea otro el que ordene nuestra sucesión, el que cuando hayamos fallecido distribuya como tenga por conveniente la herencia. Le podemos dar unas instrucciones más o menos concretas, pero al final esa persona va a actuar como en sustitución nuestra, ¿vale? Entonces, en general, en sucesiones, los actos son siempre personalísimos, pero esta sería una especie de excepción, ¿vale? Porque es personalísimo, pero va a ser otro el que al final y en la práctica decida cómo gestionar, cómo distribuir esa herencia, ¿vale? Los sucesores los podemos nombrar a título universal, es decir, les dejamos toda la herencia o una parte de ella, una parte proporcional, o a título particular, podemos dejarles legados, que se llaman, ¿vale? Un bien concreto. En realidad, los bienes concretos se pueden dejar también por herencia. Uno puede decir, uno puede indicar en ese pacto sucesorio o en el testamento que deja una casa a un heredero concreto, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el determinar que uno sea heredero o legatario, entre dejar herencia o legado? Pues que el heredero va a tener siempre que hacerse cargo de las cargas de la herencia, esas obligaciones que implica la herencia, y el legatario, salvo excepciones, no, ¿vale? Pero por contra, el heredero, si luego aparecen nuevos bienes, va a poder recibir su parte correspondiente y el legatario no, porque no es heredero, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ver un poquito en función de las circunstancias lo que más interesa o más nos interesa determinar, ¿vale? Heredero, como he dicho, será el que se nombre en todo o parte de la herencia y legatario, por tanto, al que le dejamos un bien concreto, ¿vale? La sucesión, ¿cuándo se abre? ¿Cuándo se inicia? Cuando fallece la persona y en el lugar de su último domicilio, ¿vale? Que será donde se abra la sucesión. La herencia se puede aceptar, ¿vale? Si la aceptamos, va a tener que ser de la totalidad de la herencia, ¿vale? No podemos aceptar la herencia parcialmente ni condicionalmente, y adquiriremos, por tanto, todos los bienes, pero también todas las obligaciones, ¿vale? Esto se llama o se determina o denomina aceptar pura y simplemente. Si no queremos hacernos cargo de deudas que excedan
Porque, claro, cuando nosotros aceptamos pura y simplemente, cuando aceptamos sin más la totalidad de la herencia y de las cargas, vamos a responder también con nuestro patrimonio personal, ¿vale? Entonces, si no queremos responder con nuestro patrimonio personal, hay que aceptar la herencia a beneficio de inventario, ¿vale? Entonces, de esta manera, solo se responderán de las cargas con lo que hay en la herencia y si las cargas lo superan, no tendremos que responder con nuestro patrimonio propio, ¿vale? Entonces, la aceptación se puede hacer expresamente en documento público, que esto, por ejemplo, cuando hay bienes inmuebles, como luego vamos a querer que se registren en el registro de la propiedad, siempre va a tener que ser en documento público o en documento privado, ¿vale? Es decir, si lo único que vamos a heredar es dinero líquido y un coche, pues podemos hacer entre los herederos en un documento, lo redactamos y decimos que lo aceptamos y nos lo adjudicamos además ya incluso y ya está, ¿vale? Pero si hay bienes que luego requieran o queramos inscribir en algún sitio, va a requerir siempre que sea pública la aceptación, ¿vale? Y una vez aceptado no se puede revocar. El aceptar se acepta y ya no se puede echar marcha atrás. Y luego también, si no nos interesa, porque, por ejemplo, la herencia implica muchas cargas, muchas deudas y ya sabemos que no nos va a interesar, podemos repudiarla, podemos renunciar a la herencia, ¿vale? Y esto tiene que ser siempre expresamente. Aquí, a diferencia de la aceptación, que puede hacerse expresamente, como he comentado, pero también de forma tácita, por actos que revelen que queremos aceptar esa herencia. Por ejemplo, cuando uno cede su parte de la herencia a otro, aunque no haya determinado en ningún documento que la está aceptando, ya se ve que la ha aceptado, ¿no? Entonces, ahí se considerará aceptada. Sin embargo, la renuncia tiene que ser siempre expresa, en escritura pública o mediante escrito dirigido al juez competente, ¿vale? Y también será irrevocable, ¿vale? Y si el heredero fallece y no ha aceptado la herencia, se pasa a sus herederos, ¿vale? A la sustitución legal o establecida en la ley, a lo dispuesto por la ley, que en principio serán sus herederos, o se abriría la sucesión legal con respecto al mismo y así sucesivamente, ¿vale? Porque la posibilidad de aceptar o repudiar, si no se ha hecho en vida, se transmite siempre a los herederos, ¿vale? Quería comentar también un caso particular aquí en Aragón, que bueno, ahora lo hemos introducido, lo hemos incorporado a raíz de la última modificación el año pasado en cuanto a las personas con discapacidad, ¿vale? Que es la sustitución ejemplar, que se llama. Que esto ya estaba regulado antes en el derecho castellano y se aplicaba aquí por sustitución, ¿vale? Subsidiariamente, por aplicación de la subsidiariedad, como os comentaba antes, pero ahora ha dejado de regularse en el Código Civil y se ha regulado específicamente en nuestro Código de Derecho Foral aragonés. Y es, como os decía, la sustitución ejemplar, que es una excepción al carácter personalísimo del testamento del pacto sucesorio, porque aquí lo que nos va a permitir la ley es que en caso de que haya una persona con una discapacidad que tenga medidas de apoyo representativas, ¿vale? Y se prevea que no va a poder otorgar testamento, mientras esta persona, este descendiente con esa discapacidad, con esas medidas de apoyo representativas, no otorgue testamento, el ascendiente va a poder designar, también en pacto o en testamento, un heredero o unos herederos para esa persona con discapacidad, ¿vale? Si el discapaz otorgara testamento en algún momento, eso quedaría revocado. Pero si no, se hace así para que esta persona pues, no quede sin la posibilidad de testar, ¿vale? Porque además el ascendiente, cuando lo hace, siempre lo va a hacer de la forma más acorde a lo que entienda que sea la voluntad o que sería la voluntad de esa persona con discapacidad, porque ahora hay que atender a distintas situaciones, porque hay discapacidades pues, de grado más pequeñito y discapacidades pues, de grado más amplio, ¿vale? Bueno, pasamos ya a ver un poquito los tipos de sucesión, ¿vale? Bueno, disculpad que no he ido pasando, se me ha olvidado, no he ido pasando las diapositivas, pero bueno, más o menos os han ido enterando de los conceptos que he ido comentando, porque estos son un poquito los conceptos generales, así un marco expositivo para que puedan entender dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Entonces ya pasamos a los tipos de sucesión, ¿vale? Entonces, tenemos, como hemos indicado o hemos adelantado, la sucesión voluntaria, que es en la que nosotros decidimos cómo queremos ordenar, qué queremos que pase en el futuro con nuestros bienes, derechos y obligaciones y cargas, ¿vale?
O tenemos también la sucesión legal, que como hemos dicho, pues es cuando no lo determinamos nosotros voluntariamente. Ya hemos comentado que dentro de la sucesión voluntaria podemos hacerlo mediante pacto sucesorio, ¿vale? Que esto implica pues, hacer un contrato y decir lo que queremos que pase en el futuro con nuestros bienes, ¿vale? Esto tiene que ser siempre en escritura pública, solo lo pueden hacer los mayores de edad y también tiene carácter personalísimo, no se puede hacer mediante representante legal. Y puede, un poco como ya adelantaba en el inicio, contener cualquier estipulación, podemos establecer cualquier cosa que nos interese, repartir los bienes como queramos, dejárselos a quien queramos, con condiciones, con disposiciones sucesivas, es decir, si no lo recibe A, lo va a recibir B, podemos hacer lo que queramos siempre con respecto a la legítima y, como decíamos, a la ley y a las buenas costumbres, ¿vale? Entonces, los pactos los podemos otorgar en favor de una persona determinada o personas determinadas, el pacto que se llama en favor de contratante, en el que esa persona va a tener que concurrir, va a tener que estar también allí en el momento de otorgar el pacto, ¿vale? O sea, va a ser entre esas dos personas o varias personas, el que deja y el que va a aceptar esa herencia o legado que se le deja, ¿vale? Y entonces, en esta modalidad se puede hacer esa herencia o legado de presente que se llama, que eso implicaría la transmisión en ese momento de los bienes, ¿vale? O para después de los días, que es similar al testamento, ¿vale? Que lo dejamos para que esa persona reciba los bienes, esa herencia o legado, a futuro, ¿vale? Luego también está la opción de la institución recíproca de heredero o pacto al más viviente. ¿Esto qué implica? Pues que van a ir dos personas, también como se tiene que hacer en escritura pública, al notario y van a decir que se quieren dejar los bienes el uno al otro, ¿vale? ¿Y cuándo tendrá efecto esto? Pues al fallecimiento, ¿vale? Aquí será al fallecimiento. Entonces, aquí lo único que es importante en este pacto, que además es peculiar también nuestro, es que los bienes se los pueden dejar el uno al otro siempre que no haya descendientes, ¿vale? Y si hay descendientes, si se lo quieren dejar el uno al otro, lo tienen que decir expresamente y tienen que indicar que hay hijos y además tienen que respetar la legítima. ¿Por qué digo esto? Porque si no se respeta la legítima o no hay hijos, o hay hijos y nos indica que la voluntad es dejárselo todo al otro, ¿vale? Si los hijos que existan del causante, de esa persona que hace el pacto, son solo propios, no son comunes, ese pacto quedará sin efecto, ¿vale? Tendrán siempre preferencia los hijos del causante, que recibirán todo en lugar de esa otra persona. Y si los hijos son comunes, lo que tendrá los efectos del usufructo vidual. Esa otra persona, ese otro cónyuge, en este caso porque se puede hacer entre dos personas cualquiera, pero lo habitual aquí sobre todo es que se haga entre cónyuges, ¿vale? Entonces, en este caso, si los hijos son comunes, no heredará el patrimonio del otro causante, sino que lo que heredará es la posibilidad de su uso, de su gestión y administración, ¿vale? Pero ya está, no será heredero. Por eso es muy importante, si es la voluntad, dejarle todo al otro, decirlo, expresarlo, ¿vale? Y luego también se pueden hacer pactos en favor de tercero, de una persona cualquiera, que no tiene que estar en ese acto, ni tiene que aceptar en ese momento, no, podrá aceptar como en el testamento cuando se abra la sucesión más adelante. Y luego también se pueden establecer lo que se llaman pactos de renuncia, es decir, ya determinar que queremos o que vamos a renunciar, que se está renunciando a una herencia o legado. Esto será irrevocable, ¿vale? Irrevocable si los pactos ya concurren la otra persona que lo establece así también, pero todo lo demás, cuando nos afecten las cuestiones a nosotros solos, ¿vale?, se puede revocar. De estos pactos se pueden otorgar luego otros pactos que los modifiquen, ¿vale? Sí, esto es un poquito lo que os comentaba, ¿vale? Que cuando sean cuestiones que solo atañan a una de las personas se puede revocar unilateralmente, pero si atañen a la otra parte, por ejemplo, en la institución recíproca, si atañe a las dos partes, si no concurren las dos, no se podría, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a la fórmula más habitual, que es la del testamento, que es un poquito la más utilizada, la que más les sonará.
¿Vale? El testamento implica, pues eso, ordenar también y determinar, igual que el pacto, cómo queremos que pasen a nuestros herederos los bienes y cargas, ¿vale?, de la herencia, y hay varios tipos, ¿vale?, de pacto. El pacto se puede hacer unilateral o mancomunado, abierto o cerrado, notarial ante notario o hológrafo. A ver, hay muchos tipos de pactos de testamentos porque la ley nos permite, como decía antes, nos da la más amplia facultad y no establece forma determinada. El testamento se puede establecer de cualquier manera que queramos, pero tiene que someterse en algunos casos a determinadas reglas, ¿vale? Entonces, la clasificación o las clasificaciones más habituales son las que acabo de comentar. Entonces, en el testamento unipersonal o mancomunado, en el unipersonal uno deja a otro o a otros su herencia como mejor le conviene y lo hace solo él, solo concurre esa persona. En el mancomunado van a concurrir dos personas, que es lo similar a lo que comentaba antes del pacto recíproco, ¿vale? En el mancomunado aquí en Aragón también se usa mucho por los cónyuges, concurriendo los dos se dejan todo el uno al otro, pero puede que esto sea así o puede no ser así, ¿vale? Pueden ser dos cónyuges o dos amigos o dos parientes, en fin, que no se necesita que sean marido y mujer, aunque, como digo, es lo más habitual, ¿vale? Y en ese testamento mancomunado se puede decidir cómo cada uno quiere ordenar su sucesión, ¿vale? Y se pueden establecer liberalidades el uno al otro, liberalidades recíprocas, es decir, se donan o se legan o se dejan en herencia el uno al otro bienes y derechos, y se pueden establecer también disposiciones correspectivas. Con las disposiciones correspectivas son disposiciones que están interrelacionadas, ¿vale?, que son recíprocas. Entonces, solo se van a cumplir si por la otra parte se cumplen. Si por lo que sea una de las disposiciones queda ineficaz, la otra también será ineficaz, ¿vale? Es decir, un ejemplo así, por ejemplo, si yo digo, te dejo el piso que tengo en la playa en Benidorm, si tú a cambio me dejas el piso que tienes en Madrid. Pues si luego el piso de Benidorm, por lo que sea, me lo he vendido y no se lo puedo dejar porque no llega a la herencia, pues tampoco el de Madrid pasará a mí, ¿vale? Entonces, las disposiciones correspectivas están interrelacionadas, ¿vale? Y, como comentaba antes también, con los pactos se pueden revocar o modificar unilateralmente los que afectan a una persona solo, los unilaterales, ¿vale? Pero si son mancomunados, solo se podrá modificar lo que solo me afecte a mí. Lo que afecte a la otra parte, no, ¿vale? Modificar o revocar. Se requerirá siempre que concurra la otra parte, o hay unas causas tasadas en la ley, pues en caso de incumplimientos graves, que sí que permitirán la revocación o modificación, pero son excepcionales, ¿vale? Esto es un poco el testamento unilateral mancomunado, son las formas genéricas, como decía, de establecer o de establecer testamento, disponer de nuestros bienes, ¿vale?, para cuando fallezcamos que tomen efecto esas disposiciones, pero, por supuesto, mientras estemos en vida podemos disponer de esos bienes, ¿vale?, onerosamente o gratuitamente. Entonces, el testamento o lo que hemos determinado en testamento se abrirá solo con respecto a los bienes que haya cuando fallezcamos, ¿vale? Luego, el testamento también se puede hacer abierto o cerrado. El cerrado es el que redactamos, ¿vale?, lo metemos en un sobre cerrado y se lo llevamos al notario, que lo va a protocolizar y lo va a archivar y lo va a dejar ahí guardadico, y nadie sabe qué es lo que hemos puesto o no puesto, ¿vale? Queda ahí en sobre cerrado. Y el abierto es el que vamos al notario, que es también el habitual, y lo otorgamos y queda, bueno, pues abierto, ¿vale? Y luego tenemos el testamento ante notario, el notarial, que es también el más habitual y el más recomendable, ¿vale?, porque así no se genera ninguna duda y además se puede, el notario ante cualquier duda siempre nos va a echar una mano si tenemos, bueno, pues cualquier disquisición que resolver, ¿vale? Aquí sí que adelanto que siempre es muy recomendable, muy importante que acudan siempre a abogado o abogada previamente, para que un poco les asesore sobre cómo es mejor, en función de lo que ustedes realmente quieran. Al abogado o abogada le tienen que contar lo que quieren hacer con su herencia y a quién se lo quieren dejar, y él les dirá la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Y
Luego también el notario va a apoyar en estas circunstancias o en esta situación, si quedará, como digo, cualquier duda, ¿vale? Entonces, por eso el hacerlo ante notario es la manera más recomendable. También existe la posibilidad de hacerlo vía hológrafa, testamento hológrafo, que esto, pues bueno, no es nada recomendable porque lo que va a implicar es que uno va a hacer de puño y letra el testamento, ¿vale? Es muy importante siempre, si queremos que tenga efecto, que tenga la fecha, la hora y la fecha, como digo, completa, el día, el mes y el año, ¿vale? Y tiene que estar siempre firmado en todas las hojas, ¿vale? Y porque si quedara cualquier duda, devendría ineficaz. Por esto el testamento hológrafo, bueno, pues si no queda más remedio porque sí, pues se hace, pero hay que intentar siempre no acudir a esta vía que, bueno, hoy en día es muy residual también, ¿vale? Entonces, bueno, y para otorgar el testamento hológrafo siempre hay que ser mayor de edad. Para otorgar el resto de testamentos basta con que tengamos más de 14 años y capacidad jurídica suficiente, ¿vale? Esta es un poquito también otra diferencia. Y luego también es muy importante saber que tanto los pactos sucesorios que he comentado anteriormente como el testamento, en cualquier forma que lo otorguemos, resultaría ineficaz, ¿vale? Perdería su efecto en caso de divorcio, separación o nulidad, o si hemos iniciado los trámites, ¿vale? Es decir, si hemos hecho un testamento mancomunado en el que los cónyuges se dejan cosas el uno al otro y antes de fallecer uno, o los dos, pero bueno, en este caso uno, ¿no? En el ejemplo, ahí se otorga la separación, el divorcio o la nulidad o se inician los trámites judiciales para ello. Esas disposiciones, salvo que se refleje de otra manera, se refleje expresamente que sí que se quiere dejar a esa persona no por la condición de cónyuge, sino porque es esa persona, ¿vale? Si no se refleja así, ese testamento quedaría sin efecto. Por eso es muy importante que si, a pesar del divorcio, la separación o la nulidad del matrimonio, quisiéramos, que no es lo habitual, pero si quisiéramos que esa persona continuara siendo heredero o legatario, habría que reflejarlo expresamente u otorgar otro pacto u otro testamento diciendo que a pesar del divorcio, la separación o la nulidad, queremos que esa persona siga siendo el heredero o legatario del bien que le hemos dejado anteriormente, ¿vale? Muy bien. Bueno, hasta aquí voy bien, que no sé si voy rápido, no rápido. Bueno, vale. Cualquier duda, de todas formas, luego podemos comentar. Vamos a ver ahora la figura, lo que hemos anticipado antes, de la legítima, ¿vale? La legítima en Aragón tiene el carácter colectivo, ¿vale? Porque la ley lo que exige es únicamente dejar la mitad del caudal hereditario a un colectivo, como decía antes que lo he adelantado, a los descendientes de cualquier grado, ¿vale? Que son los únicos legitimarios, es decir, no hay un legitimario concreto, sino un colectivo de personas que pueden ser, en este caso, herederos forzosamente, que se llama herederos forzosos, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama colectiva? Por esto y porque además lo podemos distribuir como queramos, como tengamos por conveniente. Se lo podemos dejar a uno, todo, a dos, si tenemos, por ejemplo, 4 hijos y queremos dejárselo a 2, también podemos hacerlo así. Si tenemos hijos, pero no se lo queremos dejar a los hijos y se lo queremos dejar a los nietos, también lo podemos hacer así, ¿vale? O sea, se respetará la legítima siempre que se deje la mitad del caudal hereditario, ¿vale?, a algún descendiente, independientemente de su grado. Pero luego también está la figura, que ya he adelantado antes también, del legitimario preferente, que son siempre los hijos. Y a falta de los hijos, si han fallecido o no pueden suceder por cualquier causa, ¿vale?, lo sustituirían sus respectivos hijos. Estos son los legitimarios preferentes. Entonces, como son preferentes, si no queremos dejarles nada, hay que nombrarlos siempre en el testamento o en el pacto sucesorio, ¿vale? No hace falta, que esto era una creencia que había antes y de hecho se hacía muchas veces, no hace falta dejarle nada. Antes se le dejaba 1 euro y así parecía o se creía que se había cumplido. No hace falta, simplemente con designarlos, con nombrarlos es suficiente. Pero si no se nombra, podría abrirse lo que se llama la preterición, ¿vale? Por eso es muy importante nombrarlos. La preterición que supone que se ha olvidado uno, consciente o inconscientemente, de dejarle algo a ese hijo, a ese legitimario preferente, ¿vale? Entonces, si, como digo, no se nombra, ese heredero forzoso al que no hemos nombrado, podría en su caso reclamar la parte de la herencia que le pudiera corresponder. Por eso es muy importante, insisto, siempre designar a todos los hijos,
¿vale? Si no les queremos dejar nada, ¿vale? Pero el resto lo podemos hacer o disponer de ello como queramos, ¿vale? Con la otra mitad podemos disponer libremente de ella, ¿vale? Y si atribuimos la legítima de manera genérica, ¿vale? Si simplemente no indicamos qué queremos que se haga con ella, pues como decimos, se distribuirá entre los legitimarios de grado preferente los hijos según la sucesión legal, ¿vale? Que será por iguales partes, proporcionalmente y por iguales partes, ¿vale? A ver, más cosas. Ya hemos explicado legitimarios de grado preferente, hemos hablado también de la cuantía, que es la mitad del caudal hereditario, y ahora vamos a ver, bueno, indicar también que la legítima se puede atribuir de cualquier manera o por cualquier causa, es decir, no hace falta que se atribuya en el testamento. Podemos haber dejado esa legítima anteriormente por donación, ¿vale?, al heredero forzoso. Le podemos haber hecho donaciones en vida y eso se va a traer luego a la herencia, se va a hacer lo que se llama la colación y se va a computar a efectos de la legítima, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la legítima? Se tomará como base el caudal relicto, la herencia, los bienes y derechos que tenga el causante cuando fallece, menos las cargas y obligaciones, menos las deudas que tenga la herencia, ¿vale?, el caudal relicto, y se suma, lo que decía antes, esas donaciones hechas en vida a los legitimarios, ¿vale? Todas esas donaciones hechas a cualquier persona, a cualquier legitimario, se van a computar con su valor actualizado en el momento de la legítima, ¿vale? Eso es para no perjudicar al resto de legitimarios. Se tendrán en cuenta también las condonaciones de deudas, que se asimilarán a las donaciones, y también se sumarán las posibles ganancias que haya habido en la administración de la herencia hasta que se acepta, ¿vale? Porque desde que se fallece, que se abre la sucesión, hasta que se acepta puede pasar un tiempo, ahí la herencia queda en administración, entonces si durante ese tiempo ha habido rendimientos, se sumarán también a la legítima, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de circunstancias que no se van a computar dentro de esta legítima, como son las donaciones o liberalidad de regalos que haya podido hacer el causante en vida a otros hijos o a otras personas, pero que sean usuales, ¿vale? Los gastos de alimentación, educación, asistencia y enfermedad a parientes hasta el 4º grado que estén en situación de necesidad tampoco se van a computar. Y los gastos de educación y colocación habituales o normales de los hijos tampoco. Todo eso se considerará pues, que es del devenir normal de la vida y no se traerá luego a la legítima, ¿vale? Y una vez que hemos calculado así cuál es el importe total de la legítima, se comprobará si cada legitimario ha recibido su parte con lo que ya recibió en vida o no, y si lo ha recibido se tendrá por compensado y si no, pues se le dará la parte correspondiente, ¿vale? Esto es, pues, como decimos, para que cada legitimario reciba siempre estrictamente la parte proporcional de esa legítima que le corresponde, ¿vale? A la legítima se puede renunciar también, ¿vale?, en cualquier momento, a diferencia del Código Civil, que solo se puede renunciar una vez abierta la sucesión y cuando se ha efectuado la llamada a la aceptación o renuncia. Aquí en Aragón podemos renunciar a la legítima en cualquier momento, antes de la llamada a la sucesión en vida del causante, bien unilateralmente o mediante pacto sucesorio, como hemos visto antes, ¿vale? Se puede otorgar escritura o pacto a este efecto, esos pactos de renuncia que comentábamos antes, o bien hacerlo, pues eso, después de la llamada a la sucesión, ¿vale? Y la renuncia tiene siempre que hacerse de forma expresa y en escritura pública y es irrevocable, que esto también ya lo he comentado antes, ¿vale? Más cosas. Vamos a pasar a ver un poquito ahora, ¿vale? Bueno, entiendo que eso, la legítima, que es una cuestión bastante importante, ha quedado clara, la mitad del caudal hereditario, los legitimarios, que son los descendientes sin importar el grado, y luego los preferentes, que son siempre los hijos, ¿vale? Es un poquito los conceptos básicos. Luego vamos a pasar a ver ahora la figura de la fiducia, ¿vale?, que es también una figura particular propia de nuestro derecho aragonés. ¿Esto qué implica?
Pues lo que les he adelantado antes, pues porque confiamos mucho en una persona, el decir que cuando fallezcamos sea esa persona la que distribuya, la que ordene nuestra sucesión y pueda decidir, como si fuera en nuestro nombre, a quién y cómo se la deja, ¿vale? Le podemos dar instrucciones más o menos amplias, pero al final esa persona actuará como si fuera en nuestro nombre, ¿vale? Entonces, una vez que el causante fallece, la fiducia tiene efecto, el fiduciario, que puede ser además una persona o varias, ¿vale? Y pueden actuar sucesivamente una y en su defecto otra, o colectivamente. Esto lo tiene que determinar el causante en ese pacto o en ese testamento, ¿vale? Entonces, lo más habitual aquí en Aragón es que la fiducia se haga en favor o que se nombre fiduciario al otro cónyuge, se determine como fiduciario al otro cónyuge, ¿vale? Y se suele determinar que sea vitalicio para que este cónyuge pueda decidir, una vez fallecido el otro, cómo repartir la herencia pues, entre los hijos o el resto de herederos como mejor tenga por conveniente, ¿vale? Si no es el cónyuge, se puede decidir también que sea vitalicio, pero no es lo habitual, ¿vale? Se suele establecer un plazo, ¿vale? Entonces, el fiduciario, al ejecutar la fiducia, tendrá que cumplir pues eso, las instrucciones que le ha dado el causante, entre otras, la del plazo, ¿vale? Y la fiducia es voluntaria en tanto cuanto se puede aceptar o no, ¿vale? Nadie está obligado a ser fiduciario. Si uno no quiere, puede renunciar y entonces se abriría la sucesión legal en su caso si no se hubiera determinado las cuestiones básicas, y si se han determinado las cuestiones básicas se atenderá a lo que ha dispuesto el causante y en lo no dispuesto a la sucesión legal, ¿vale? Desde que el fiduciario asume el cargo de fiduciario hasta que ordena toda la sucesión, lo que se abre es lo que se llama la herencia pendiente de asignación o herencia yacente, ¿vale? Entonces, esta herencia se tiene que administrar, ¿vale? Porque si no, los bienes se pueden malograr, se pueden perder valor. Entonces, ¿quién administrará esa herencia? Primero, si hay cónyuge, el cónyuge viudo, ¿vale? Que será pues, por pertenecer a la sociedad conyugal si no se ha liquidado en su caso, o por efecto del usufructo vidual. En segundo lugar, si no hay cónyuge, serán él o los fiduciarios, ¿vale? Y si fuera fiducia colectiva, pues todos, salvo que se haya determinado por el causante un administrador en particular, ¿vale? Hay una obligación muy importante aquí del fiduciario y es hacer un inventario. El fiduciario, en el momento en el que asume ese papel, tiene que hacer un inventario de los bienes y deudas que hay en el patrimonio hereditario, ¿vale? Tiene que hacerlo en el plazo fijado por el causante y, si no, en el máximo de 6 meses, ¿vale? Y si el fiduciario es el cónyuge, puede quedar relevado de esta obligación de formar inventario, salvo que expresamente haya dicho el causante que no, ¿vale? Porque se entiende que con el cónyuge hay pues confianza, que para eso es nuestro cónyuge. Entonces, en principio, salvo que el causante lo establezca así, no va a tener obligación de hacer ese inventario, ¿vale? O también lo pueden haber pedido los descendientes o los posibles herederos si entienden que puede haber algún problema, pueden pedir al juez que se le obligue a formalizar inventario, ¿vale? Pero si no, lo habitual es que no tenga que formalizarlo, ¿vale? Y durante ese tiempo ese patrimonio hereditario puede, como digo, dar frutos, pero también se pueden generar cargas, habrá que pagar recibos, habrá que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, todo esto se pagará con cargo a la herencia, ¿vale? También se pagan con cargo a la herencia si hubiera pensiones de alimentos debidas a hijos, ¿vale? Se les puede reclamar esos hijos o los representantes legales de los hijos a la herencia yacente o a la herencia pendiente de asignación, ¿vale? La ejecución de la fiducia se tiene que hacer siempre en escritura pública, es decir, una vez hecho este inventario, cuando ya el fiduciario haya decidido cómo va a organizar la sucesión, la herencia, quién le va a dar los bienes y cómo se los va a dar, siguiendo las instrucciones del causante, o si no le ha dejado instrucciones, pues como mejor haya tenido por conveniente. Esto se tiene que hacer en escritura pública, ¿vale? O si el fiduciario es el cónyuge, también lo puede hacer en testamento, ¿vale? Puede estar toda la vida sin haber ejecutado, cuando la fiducia es vitalicia, puede estar siempre sin haber ejecutado esa fiducia y luego disponer lo correspondiente, ordenar la sucesión en su propio testamento, ¿vale? Entonces, si no se han dado instrucciones precisas por parte del causante,
el fiduciario siempre ordenará la sucesión, en primer lugar, en favor de los hijos, exclusivamente, ¿vale? A todos los hijos o a uno de ellos, al que quiera, pero los hijos, ¿vale? Y el fiduciario puede hacer uso de esta ejecución de la fiducia, bien en un solo momento o bien por partes, ¿vale? Porque puede decidir ya ordenar la sucesión con respecto al legado o por herencia con respecto a un bien concreto o con respecto a un heredero concreto, pero no con respecto al resto de los bienes o de los herederos, ¿vale? Los actos de la ejecución de la fiducia, si se realizan intervivos, ¿vale?, son irrevocables, salvo que el llamamiento a esos herederos o a esos legatarios fuera ineficaz, pues porque no puedan aceptar o no quieran aceptar esa herencia o legado, ¿vale? Y si los dispone en testamento el cónyuge, serán irrevocables. Lo que se determine por el cónyuge en testamento, si es el fiduciario, eso no va a poder revocarse. Si se ha decidido antes, en vida, sí, ¿vale? Si no, no. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí también la figura de la fiducia, que como les digo es una figura particular del derecho aragonés, que es similar al fideicomiso establecido en el régimen castellano, pero no es igual, es una figura propia nuestra y además, bueno, pues eso de mucho interés porque permite al causante dejar, cuando no tiene claro cómo gestionar la herencia, siempre que confíe mucho en esa persona, ¿vale? Esto es muy importante, si no se confía mucho en esa persona, lo mejor es no hacerlo, ¿vale? Pero tenemos esta opción. Hemos hablado hasta ahora de la sucesión voluntaria, en la que nosotros decidimos por pacto o por testamento cómo queremos organizar la sucesión. Pero si no lo hemos hecho, lo cual no es nada aconsejable, ¿vale?, se abrirá la sucesión legal, es decir, lo que establece la ley, ¿vale? La ley que establece en Aragón, que establece nuestro Código de Derecho Foral aragonés, que sucederán siempre los parientes en línea recta descendiente, es decir, hijos, nietos, bisnietos o tataranietos, ¿vale? Y siempre, en primer lugar, los hijos. Y en su defecto o en sustitución, el resto, ¿vale? Los hijos de los hijos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si no hay determinado nada por pacto o por testamento, siempre heredarán los hijos a partes iguales, ¿vale? Y en su defecto o en sustitución, los hijos de los hijos, ¿vale? Y si no existen descendientes, se realizan distintos tipos de llamamiento atendiendo a los bienes que haya en la herencia. Aquí habrá que ver si hay bienes que se llaman recobrables y troncales, ¿vale?, que entonces pasarán a las personas con derecho a recobro o a los parientes troncales en su caso, luego vamos a ver qué son cada uno de estos tipos de bienes, y si no hay bienes ni troncales ni recobrables o no hay parientes de este tipo que los hayan reclamado, ¿vale?, la herencia se distribuirá primero a los ascendientes, a los padres, si hay dos, por iguales partes, si hay uno, y si no hay padres, abuelos y para arriba, ¿vale? Si no hay ascendientes, no hay padres y más ascendientes en línea ascendente, como digo, recta, irá todo al cónyuge, ¿vale? Y si no hay cónyuge, irá a los colaterales hasta el cuarto grado, es decir, a hermanos, a tíos y sobrinos y a primos, en este orden, ¿vale? Y luego, en último lugar, si no hubiera ninguno de estos parientes, iría a la comunidad autónoma, en este caso de Aragón, que lo dejará, como tenga por conveniente, a los establecimientos de asistencia social, ¿vale? Hemos comentado que si existen bienes recobrables, se dejarán a las personas que tengan derecho a recobrarlos. ¿Qué son los bienes recobrables? Los bienes regalados o donados por los ascendientes o hermanos de difunto en vida del causante, ¿vale? Entonces, cuando fallece, si esos bienes siguen en la herencia, tendrán derecho a poder recobrarlos. Esto siempre sin perjuicio del derecho de viudedad o del usufructo vidual aquí en Aragón que pueda corresponder al cónyuge, porque si ese usufructo está vivo, ese usufructo vidual está vivo, tendrá derecho sobre el uso de ese bien recobrable. Entonces, estos ascendientes o hermanos del difunto recobrarán, mientras viva el cónyuge con el usufructo vidual o no renuncie a ese usufructo, solo recobrarán la nuda propiedad. El uso, la administración de ese bien lo tendrá el cónyuge, ¿vale? Luego, ¿qué son los bienes troncales? Los bienes troncales son aquellos recibidos por herencia o donación de padres, abuelos, tíos, primos o sobrinos, ¿vale? Entonces, en el caso de estos bienes, la sucesión se hará siempre en un orden muy determinado que establece nuestro Código de Derecho Foral aragonés y es, primero, los hermanos y sobrinos del fallecido por la línea de la que procedan,
Si no existen hermanos ni sobrinos, la madre o padre del fallecido, también según que procedan estos bienes de la línea materna o paterna, y si no hubiera tampoco padres, los bienes pasarán a los tíos carnales o primos, hermanos, también de la familia que procedan, ¿vale? Es un poco una distribución muy concreta que se hace con el fin de que siempre se mantengan esos bienes en la familia de la que partieron, ¿vale? De que no se pierdan, no pasen a manos de familia distinta, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y luego también está los bienes troncales que se llama de abolorio, que son aquellos que hayan permanecido en la casa o en la familia del causante durante las 2 generaciones inmediatamente anteriores a la suya, cualquiera que sea su procedencia y modo de adquisición, ¿vale? Y en caso de que existan estos bienes, se dejarán siempre a los parientes más lejanos hasta el 6º grado en línea colateral del causante, a hermanos, tíos, sobrinos, bueno, en esa línea, ¿vale? Esto, a ver, son conceptos un poquito complejos o distintos, ¿vale? Por eso digo que siempre es importante acudir a un abogado o abogada y explicarle un poquito todos los bienes que tenemos y qué nos interesa en caso de que nos marchemos, de que fallezcamos, cómo nos interesa que eso ocurra, porque si no lo decidimos así, pues la ley establece una distribución muy específica y entonces igual ese bien que nosotros queríamos dejárselo a un amigo o a una amiga particular, pues va a otro pariente al que ni conocemos, ni queremos, ni sabemos nada de él, ¿vale? Entonces, aunque la idea o el fundamento por el que así lo recoge el Código de Derecho Foral Aragonés es bueno, pues bueno, luego a nosotros nos puede interesar hacerlo de otra manera o que eso sea de otra manera, ¿vale? Pasamos ahora al usufructo vidual. ¿El usufructo vidual qué es? El usufructo vidual es una figura particular también de nuestro derecho aragonés, ¿vale? Que lo que implica es que el cónyuge viudo va a tener el usufructo universal y vitalicio de todos los bienes, tanto los que eran del conjunto del matrimonio, consorciales que se llaman aquí en Aragón o gananciales en el régimen castellano, como los que eran privativos del cónyuge, sobre todos los bienes de la herencia. El cónyuge viudo, el supérstite, el que ha sobrevivido, va a tener el uso de todos esos bienes, el uso y disfrute. Eso implica que los puede administrar, ¿vale? Y que va a poder recibir las rentas y los beneficios de todos esos bienes, ¿vale? Incluso si es dinero, va a poder quedarse él con los rendimientos de ese dinero, ¿vale? Entonces, esta institución no deriva del derecho de sucesiones, esto deriva del derecho de familia, ¿vale? Es decir, en el momento en el que nos casamos aquí en Aragón, adquirimos ese derecho al usufructo vidual, salvo que renunciemos expresamente, que tiene que ser en escritura pública, siempre vamos a tener ese derecho, ¿vale? Entonces, este derecho forma parte de uno más amplio que se llama derecho de viudedad, ¿vale? Este derecho de viudedad se conforma o tiene estas 2 partes o estas 2 caras de la moneda, que uno es cuando fallecemos, cuando fallece uno de los 2 cónyuges, se activa el usufructo vidual para el que sobrevive, ¿vale? Pero durante la vida del matrimonio, durante la vida de los 2 cónyuges, también tiene efectos, porque existe lo que se llama el derecho expectante de viudedad. ¿Qué es el derecho expectante de viudedad? Como en un futuro, si fallecemos uno de los 2 cónyuges, el otro vamos a tener el derecho de usufructo sobre todos los bienes de nuestra herencia, mientras somos matrimonio, mientras los 2 vivimos, tenemos ambos 2, respectivamente, un derecho a que si un cónyuge quiere vender algún bien privativo suyo, ¿vale?, o si es consorcial lo queremos vender, tenemos siempre que comparecer para autorizar esa venta, ¿vale?, porque si no se podría perjudicar ese futuro derecho que tenemos en caso de fallecimiento, ¿vale? Entonces, es muy importante que durante el matrimonio, si alguno de los cónyuges quiere vender un bien privativo, algo que le ha llegado, por ejemplo, por herencia y que es solo suyo, si quiere venderlo, siempre va a necesitar la autorización del otro cónyuge, que tiene que hacerlo en escritura pública ante notario, renunciando a ese derecho de usufructo vidual. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si no renunciara, ¿vale?, ese bien se vende, no se ha renunciado por el otro cónyuge, y el que ha vendido el bien fallece. Pues luego el cónyuge viudo podría reclamar
a esa persona que compró ese bien le podría reclamar el uso de ese bien, ¿vale? Y tendría derecho al uso de ese bien. Por eso, también cuando somos compradores es muy importante asegurarnos de que si hay matrimonio, comparezcan ambos dos o que nos acrediten que ya se ha renunciado previamente en escritura pública a ese usufructo vidual aragonés y a ese derecho expectante de viudedad, ¿vale? Este derecho, este derecho de usufructo vidual es independiente del régimen matrimonial que tengamos, ¿vale? Va a existir independientemente de que estemos en consorciales, gananciales o en separación de bienes, ¿vale? Y si queremos, como digo, que no exista, ¿vale?, que no estemos sometidos a este posible derecho, hay que renunciar expresamente en escritura pública y ante notario, ¿vale? Y bueno, se puede ampliar, disminuir o renunciar, como digo, de la forma en la que los cónyuges tengan por conveniente, ¿vale? Una vez, volviendo ya al usufructo vidual, una vez que ha fallecido el causante y se abre la sucesión, el cónyuge viudo tendrá que formalizar inventario y prestar fianza. Esto lo relaciono con lo que he comentado antes del fiduciario, ¿no?, que es un poco parecido. Entonces, el cónyuge viudo con el usufructo vidual tendrá siempre que prestar fianza y hacer inventario si lo hubiese establecido así el causante en el testamento, porque si no lo establece se le releva, se le exime de esta obligación. También tendrá que prestar fianza si los nudopropietarios quieren que esto sea así, salvo que el causante haya dispuesto que no, como digo, en el testamento o en el pacto, y también cuando lo acuerde el juez, cuando hay algún problema y el juez entienda que puede estar en riesgo el patrimonio si no se hace ese inventario y no se presta fianza, también se podrá determinar. Esto, por ejemplo, puede suceder en caso de que haya hijos no comunes, ¿vale? Y entonces, claro, el hijo no común ha recibido en herencia en la nuda propiedad, pero el usufructo de esos bienes lo sigue teniendo el cónyuge. Entonces, como ese hijo que no es del cónyuge que ha sobrevivido no se fía de él, ¿vale?, puede pedirle al juez que se le obligue a prestar fianza y a hacer un inventario para que queden determinados todos los bienes que existen al fallecimiento y para que en caso de que se malogre ese patrimonio tenga asegurado ese heredero, ese nudo propietario, que lo va a recibir en un futuro cuando se acabe el usufructo vidual, cuando se extinga, ¿vale? Más cosas. El usufructo vidual, como decía, es vitalicio. Entonces, solo se va a extinguir por la muerte del usufructuario, por renuncia expresa en escritura pública, si contrajera nuevo matrimonio o llevara vida marital estable con otra persona, que esto es una causa muy habitual, ¿vale? Pues eso, usufructuarios viduales que están disfrutando de la herencia, se unen a otra persona y hay muchas veces que no se casan pensando que así pues pueden seguir disfrutando, pero no. Si hay una relación estable, nuestra legislación, el Código de Derecho Foral Aragonés, también establece que se extinguirá y el que se vea afectado puede ir al juzgado y reclamarlo, ¿vale? Luego también se extinguirá por corromper o abandonar a los hijos el cónyuge, ¿vale?, tanto si son comunes como no, o por incumplir las obligaciones inherentes al usufructo. Estas son las únicas circunstancias en las que se extinguiría ese usufructo vidual, ¿vale? Ya por último, vamos a ver un poquito los trámites de la herencia, ¿vale? Que esto es ya un poquito la cuestión más práctica. ¿Cuáles son los trámites generales? Hemos visto que podemos tener la sucesión testada o intestada, es decir, hemos dejado testamento, pacto sucesorio, en el que hemos determinado cómo queremos que se distribuyan nuestros bienes, o no hemos dejado testamento y entonces se abrirá la sucesión legal. ¿Qué tenemos que hacer aquí siempre en primer lugar? Obtener el certificado de función en el registro civil, obtener el certificado de últimas voluntades y el certificado de contrato de seguros en la Oficina de Registros de Actos de Última Voluntad. Con este certificado de últimas voluntades, ¿qué vamos a conocer? Si el causante tenía o no testamento otorgado, ¿vale?, ante notario, porque si lo otorgó en su casa y está en su casa, pues por esta vía no lo vamos a saber. Puede así ser que lo conozcamos o que no, ¿vale? Pero un poco hablando de lo que es más habitual y de la única manera en la que queda registrado el testamento, que es cuando se hace ante notario, con este certificado podemos saber si hay testamento o no. Entonces, si hay testamento, tenemos que ir al notario que otorgó ese testamento para que nos dé una copia autorizada y ahí se abrirá la sucesión. Y si no hay testamento, primero tenemos que
hacer la declaración que se llama de herederos ab intestato, ¿vale? Que tenemos que ir también a una notaría, que ese notario certifique o tenemos que acreditarle que somos los herederos que sea, somos hijos, pues por documentación de todo tipo que acredite qué tipo de herederos somos, y hará un acta de notoriedad que se llama declarando o estableciendo que somos los herederos ab intestato de esa persona, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué ocurrirá? Pues que se podrá aceptar o repudiar la herencia. Como hemos comentado, la herencia, si se acepta, se puede hacer pura y simplemente, en cuyo caso respondemos con nuestro patrimonio de las obligaciones o de las cargas de la deuda, o si queremos protegernos en este sentido, a beneficio de inventario, ¿vale? La aceptación y la repudiación, como ya he adelantado antes, son irrevocables, ¿vale? En el caso de que aceptemos a beneficio de inventario, ¿qué va a implicar esto? Que se haga un inventario, ¿vale? En el que se establezcan los bienes y derechos y cargas y obligaciones, el activo y el pasivo muy concreto de esa herencia. Y con esto ya tendremos la información de si queremos aceptarlo o no, ¿vale? Esto tiene que hacerse todo en escritura pública. El heredero puede perder la opción del beneficio de inventario si no indica bienes, por ejemplo, con conocimiento de causa, o sea, sabiéndolo, deja bienes fuera de la herencia o comete alguna otra circunstancia, algún otro hecho que implique dolo o mala voluntad en esa recepción de la herencia. Entonces, se le podría luego dejar sin ese derecho al beneficio de inventario y sin recibir la herencia, o si la aceptara, pues a que fuera por la totalidad, ¿vale? Una vez que ya tenemos el inventario realizado, aceptará o no, y una vez que ya, en cualquiera de los casos, hemos aceptado la herencia, habrá que liquidar siempre el impuesto de sucesiones y donaciones, que esto se tiene que hacer en el plazo de 6 meses desde el día siguiente al fallecimiento del causante. Se puede solicitar otra prórroga por 6 meses más, pero ahí habrá pago de intereses de demora hasta que presentemos la liquidación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que este impuesto, el de sucesiones, se paga siempre antes de recibir los bienes, ¿vale? Esto es importante también conocerlo porque igual nos encontramos en la circunstancia, pues, de tener que pedir algún préstamo, aunque también Hacienda nos permite, en caso de que no haya liquidez, autoliquidar parcialmente seguros de vida si los hubiera, o de ahorro, o acudir al dinero en efectivo o a valores para liquidarlos y poder así hacer frente a los impuestos y luego recibir el resto de la herencia, ¿vale? Una vez que hemos liquidado el impuesto, ya solo quedará partir esa herencia, adjudicar a cada heredero, a cada legatario, esos bienes concretos, ¿vale? Y una vez que ya hemos adjudicado la herencia, ya habrá que actualizar los registros, pues, por ejemplo, los bienes inmuebles que tengan que ser registrados en el registro de la propiedad, cambiarlos de nombre en el registro, o los vehículos, pues, en tráfico, pagar el impuesto de plusvalía si hay que pagarlo también con respecto a los bienes inmuebles, cambiar las titularidades de cuentas bancarias. Hay que tener también en cuenta, en cuanto al impuesto sobre patrimonio, si ha habido un incremento de nuestro patrimonio, y en cuanto al impuesto sobre la renta, si se genera algún tipo de rendimiento a partir de los bienes heredados, ¿vale? Y esto sería si no hubiera ningún problema entre los herederos, y si hubiera problemas entre los herederos, pues porque hay cualquier tipo de disquisición o porque uno no quiere aceptar la herencia y no deja que el resto la pueda tramitar, ¿a dónde habrá que acudir? Al juzgado, ¿vale? Si el problema o la problemática fuera que uno de los herederos no quiere aceptar o repudiar la herencia y bloquea así que los otros puedan recibir su parte, puedan aceptarla y adjudicarse su parte, habrá que ir al juzgado e interponer una demanda de lo que se llama aceptación de herencia primero, y una vez que se haya dictado la sentencia con respecto a esa, otra demanda de división judicial de la herencia, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poquito, en términos generales, el contexto en relación con las sucesiones, con los testamentos, que es un poco la forma más habitual de disponer, y con la herencia en particular, con la tramitación concreta de la herencia, ¿vale? Entonces, a modo simplemente de conclusión, muy importante, otorgar siempre testamento, porque es testamento o pacto, es decir, hacer la sucesión voluntariamente, porque es la manera de que una vez fallezcamos se lleve a cabo como nosotros realmente queremos, porque luego si no surgen muchos problemas y además se derivan los problemas a los herederos, y eso nunca es buena idea, ¿vale? Es mucho mejor resolver nosotros las cosas en vida que no después, y acudir siempre a abogado o abogada, contarle lo que queremos hacer y él o ella ya nos dirá cómo hacerlo, y luego al notario, que es siempre un refuerzo, ¿vale?
Bueno, pues yo creo que vamos en tiempo, ¿no? Perfecto. Vale. Gracias, Nada, Amanda. a vosotros. Bueno, pues aprovechamos que Amanda ha intentado ajustar todo lo posible la exposición de la charla y yo creo que es el momento de, si tienen alguna pregunta que les ha surgido durante la charla o que ya la traían con ustedes y no la han resuelto, pues la planteamos. Voy a bajar yo, mientras la compañera termina de... Buenos días, Amanda. Gracias por la explicación. Me ha parecido entender que cuando hay una pareja en la que ambos previamente han estado divorciados, cada uno tiene sus hijos, pero tienen una convivencia de muchos años estable, sí. ¿Esa pareja tiene algún derecho de percibir herencia, aunque no estén casados ni registrados como pareja de hecho, ni de derecho, ni de nada? Si no se establece en pacto sucesorio o en testamento, no, ¿vale? Porque no son parientes. O sea, las personas con las que convivimos, bueno, incluso nuestros cónyuges, no son parientes, claro. Entonces, si no lo establecemos en sucesión voluntaria, como digo, mediante pacto o testamento, la ley no prevé que se les deje nada. ¿Y si se establece dejar un legado para en este mismo caso, para la pareja, y por ejemplo, yo qué sé, fallecen los dos en un accidente de circulación? Entonces, ese legado que se había previsto para la pareja pasaría a los hijos de... Sí. A los hijos comunes, ¿vale? ¿Y si no los hay? Y si no los hay, a los herederos que hubieran determinado ellos en testamento o en pacto, y si no han hecho ni testamento ni pacto, a lo que dice la ley, a la sucesión legal. Gracias. Nada, a usted. Le voy a acercar a María, porque creo que había unas preguntas. Hola, buenos días. Mira, que soy una persona sorda que te habla a través de un intérprete. Lo primero, muchísimas gracias, pero me surge una duda. Has dicho que, por ejemplo, en el caso de que yo con mi marido tenemos 4 hijos, uno de ellos no dice nada de él en el testamento, ¿no? Como que todo se lo dejamos a los otros 3. ¿Tiene derecho ese hijo que no se nombra en el testamento a recibir algo o no? No. Si en el testamento no hemos dejado nada a ese hijo, ¿vale? Se supone que es, en principio, porque no queremos dejarlo, ¿vale? Entonces, si lo que os he comentado antes, o lo que les he comentado antes, sí, perdón. Eso, que no dices nada de ese hijo, que el cuarto no aparece. Si no se dice nada, ¿vale? Se podría aplicar, que por eso parcialmente modifico mi contestación anterior del no taxativo, porque ese hijo al que no hemos nombrado, ahí se activaría lo que he comentado antes, lo que se llama preterición, ¿vale? Porque ese no nombrar a ese hijo puede ser por olvido, consciente o inconsciente. Porque igual no conocíamos la existencia de ese hijo, que eso sería un olvido inconsciente, o no lo hemos nombrado conscientemente. Entonces, si no lo hemos nombrado conscientemente, porque conocemos la existencia de ese hijo no va a tener derecho a la herencia como tal, es decir, tal y como lo ha dispuesto el causante, pero sí podría reclamar, si se hubiera dañado la legítima, si no se hubiera respetado la legítima, podrá reclamar a los terceros, ¿vale?, la parte que le correspondiere, ¿vale? Y si el olvido ha sido por desconocimiento de ese cuarto hijo, porque nosotros no sabíamos que teníamos un cuarto hijo por ahí y de repente aparece y reclama, oye, a ver que ha fallecido mi padre, quiero saber si me toca algo. Ahí sí que le podría tocar una parte proporcional del caudal relicto de la herencia, ¿vale?, que sería equivalente a la del que menos ha recibido de esa herencia y que se detraería de lo que han recibido el resto, ¿vale? Es decir, para dárselo a este nuevo heredero se le quitaría proporcionalmente al resto la parte, como digo, una parte total correspondiente o equivalente al que menos ha recibido. No sé si me estoy explicando.
Si no, lo vuelvo a explicar de otra manera, ¿eh? O sea, si el hijo no lo reclama, va para esos 3, ¿no? Eso es. Si el hijo no reclama nada, eso queda así. Ahora bien, si el hijo reclama algo, podría tener derecho, si se hubiera lesionado la legítima, a reclamarle a los terceros la parte que le pudiera corresponder. Si ese hijo, insisto, era conocido y no se le ha dejado, no se le ha nombrado voluntariamente. Vale, de acuerdo. Otra pregunta. Por ejemplo, si yo he preparado el testamento y está acordado que va para los 2 hijos, ¿vale? Los pongo en el testamento y la abogada me aconseja poner a otra persona más, por ejemplo, imagínate que los 4, por lo que sea, en un accidente fallecemos. ¿Sería correcto poner a otra persona en el testamento si mis hijos, pues por lo que sea, no están? Claro, si usted lo que quiere es que ese tercero, esa persona ajena que no es hijo, reciba parte de la herencia, lo tiene que determinar expresamente, porque si no, no va a recibir nada. ¿Vale? Entonces, si lo que uno quiere es que primero reciban todos los hijos por partes iguales y, en su defecto, un tercero, hay que decirlo así. ¿Vale? Se diría, en primer lugar, los hijos por partes iguales, o como cada uno quiera, y en su defecto, en caso de que fallezcan o no puedan aceptar o renuncien a la herencia, este tercero que se llama tal, tal, tal. Y además hay que siempre identificar a la persona de la manera más concreta, para que no haya dudas, ¿vale? Entonces siempre me acuso pues, nombre y apellidos, DNI incluso, para que no haya duda cuando es un tercero ajeno, porque si es pariente, pues al final hijos se puede acreditar con documentación legal, pero si es un tercero ajeno y se llama María Pérez pues, González, pues anda que no hay María Pérez González. Entonces hay que concretar muy bien a quién queremos dejárselo, si queremos que sea persona concreta con nombre y apellidos. Vale, de acuerdo. El señor, ¿le puede levantar la mano, por favor, para que le vea a la compañera y le acerque el micro? Me llamo Pedro. La pregunta es el usufructo vidual, el uso y disfrute que hace de ese derecho. ¿Se podía dar que dilapidara la herencia? ¿Tienen los hijos ¿tiene algún límite del uso y disfrute? Sí, tiene límite, porque de hecho lo que el derecho, valga la redundancia, en este derecho de usufructo, el derecho que se otorga es al uso y a la administración, no a la propiedad. La propiedad, la nudopropiedad la siguen teniendo los herederos, ¿vale? Entonces, este usufructuario tiene que administrar diligentemente, ¿vale?, esa herencia, esos bienes, no puede dilapidarlos, porque a su fallecimiento él o ella o los herederos de su usufructuario, si no, tendrán que responder, que por eso es por lo que, salvo que el causante releve de esta obligación de inventario y de prestar fianza, por eso la ley exige siempre que el usufructuario, cuando se abre el usufructo vidual, tenga que hacer inventario para que quede reflejado qué es lo que hay a fallecimiento del causante y tenga que prestar fianza, porque si luego empieza a disponer de los bienes y los pierde todos, claro, que para que haya algo que cubra eso. Entonces, para cualquier venta, cualquier gestión, tendría que contar con el permiso de los hijos. Eso es, siempre. ¿Y si hay testamento a favor del otro? ¿Cómo si hay testamento a favor del otro? Ya no es el usufructo, si has testado a favor del cónyuge. Vale, o sea, si además de usufructuario lo has hecho heredero. Sí. Claro, entonces ahí si confluyen en esa persona el uso vía usufructo vidual y la propiedad vía herencia, él puede hacer lo que quiera. Claro, ¿no? Claro, ahí es pleno propietario. Claro, esto siempre se tiene que hacer respetando la legítima, ¿vale? Pero estamos en este ejemplo que yo me he imaginado, se ha respetado la legítima, ¿vale? Pues esa mitad del caudal hereditario se le ha dejado a los herederos forzosos y, por ejemplo, pues con respecto a la otra mitad del caudal se le deja al otro cónyuge. Entonces, ese cónyuge, esa mitad del caudal la recibiría la nuda propiedad como heredero y el usufructo vidual por matrimonio, por ser cónyuge viudo, pero sobre esa mitad
él sería pleno propietario, podría hacerlo, que eso sería suyo ya, no necesitaría sobre esa mitad la autorización de nadie, ¿vale? La necesitaría solo para disponer de la otra mitad en la que los herederos y nudos propietarios son los legitimarios, los herederos forzosos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte si tú en el testamento dejas un bien inmueble a varios herederos con unas condiciones a cumplir, si se incumplieran, ¿qué sucedería o cómo se tendría que actuar? Pues que si se incumplen esas obligaciones y son incumplimientos graves, porque claro, ahí hay que ver un poquito el tipo de incumplimiento del que estamos hablando, ¿vale? O sea, si son cosas, en fin, no graves, porque aquí siempre hay que hablar en términos de gravedad. Eso determinaría la ineficacia de esa disposición, ¿vale? Se revocaría. Si uno de esos herederos no cumple con las condiciones que estableció en pacto o en testamento el causante, si es grave o, bueno, aunque no sea grave, es una condición establecida expresamente, ¿vale? Por ejemplo, se deja a los hijos el bien inmueble en la playa siempre que no lo alquilen. Y cogen y dicen, bueno, pero solo lo vamos a alquilar un fin de semana. No. O sea, no lo puedes alquilar. Si lo alquilas, eso se revoca, ¿vale? Otra cosa es que, pues eso, ponga, por ejemplo, el causante de forma genérica, pues que causas graves, entonces sí, pero si son causas concretas, las establecidas o condiciones concretas, ante el incumplimiento se revocaría ese otorgamiento, esa disposición, quedaría sin efecto. Y entonces, con respecto a eso o bien ahí se acrecería lo que se llama el resto de la herencia, si eso estuviera dispuesto de otra manera, ¿vale? Es decir, si además del bien inmueble hay más bienes y sobre esos bienes se ha dispuesto en ese testamento o en pacto cómo queremos que se distribuyan, ¿vale? Si ese legado o esa herencia de ese bien concreto deviniera ineficaz porque no se cumple la condición, acrecería el resto de la masa hereditaria. Y si no hay más bienes, se pasaría, si no se ha determinado otra cosa, a la sucesión legal. Entonces, en caso de que uno de ellos no quisiera acatar las condiciones, ¿se podría salir de la herencia? ¿Se podría decir, bueno, pues yo mi parte puedo Hay que valorar? atender siempre a la voluntad del causante. Quiero decir, claro, habría que ver de qué tipo de condiciones. Claro, es que esto hablar de forma genérica es un poquito complicado porque me tengo yo que imaginar posibles supuestos y entonces habría que atender siempre, en primer lugar, a la voluntad del causante. ¿Qué tipo de condición ha establecido y por qué? ¿Vale? Y entonces, si hay que interpretar el que supone el incumplimiento de esa condición, habrá que intentar averiguar siempre cuál era la voluntad del causante. Entonces, si era una voluntad taxativa, deviene ineficaz. Y si es si es una condición pues, más flexible, habrá que ver un poco cómo se puede gestionar eso, ¿vale? Y ante cualquier incumplimiento, si el resto se está viendo afectado, el resto de herederos, puede ir al juzgado y decirle al juez, oiga, que es que este heredero no está cumpliendo, elimínelo, que nos deje al resto disfrutar de la herencia. Salvo, insisto, que el causante haya dicho, si uno no cumple, todos fuera. Bueno, pues entonces habrá que atender a lo que dice el causante. Por eso digo que es fundamental ver de qué condición se trata y cuál era la voluntad del causante. Muy bien, muchas gracias. Nada. Aquí, Rosa, las 3 últimas preguntas. Tenemos que ser concretas. No sé si nos da, son y 25, si son breves las compañeras anteriores, metemos una cuarta, pero concretas, por favor. Sí, mira, yo quería preguntar a Amanda que si cuando el causante fallece y no ha hecho testamento y los herederos algunos quieren renunciar porque son varios, o sea, son varios hermanos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir yo, ¿se pueden juntar todos o si uno vive fuera en el extranjero por libre se puede ir al notario uno que quiera él solo? Yo, por ejemplo, quiero ir al notario, le digo, pues mire, mi familia, o sea, mi madre no ha hecho testamento, si yo lo puedo hacer libremente y luego al decirle a los otros, mira, yo quiero renunciar, y los que viven fuera, porque se puede hacer eso. Eso es, sin ningún problema. No es necesario que todos concurran al mismo acto para aceptar. Cada uno puede aceptar en escritura pública donde viva o donde resida, ¿vale? Y si está en el extranjero lo puede hacer incluso a través o bien ante notario allí o a través de la oficina consular
española, ¿vale? En el país en el que se encuentre. Se puede hacer sin problema, no es necesario que estén todos a un tiempo. Y también se puede hacer, sí, bueno, esa es la mejor manera. Entonces ello sería solo llevar el certificado de defunción donde ha fallecido y ¿algo más? Certificado de defunción, el certificado del registro de últimas voluntades, todo lo que he comentado antes, las últimas voluntades, el contrato de seguros. Esos son los documentos básicos, el DNI, la identificación, ¿vale? Y luego, si hay testamento, el testamento, y si no, habrá que hacer la declaración de herederos, ¿vale? Pero esto es una vez que ya, por eso, o sea, yo he entendido que me estaba preguntando previamente por la aceptación. La aceptación es una vez que ya se han hecho los pasos anteriores. Entonces, cuando uno ya, si hay testamento, ya sabe que es heredero, va y lo acepta. Y si ha fallecido sin testamento, ¿vale? Se tiene que haber hecho antes la declaración ab intestato, ¿vale? Que eso puede concurrir en el sitio en el que esté, diciendo pues que en tal sitio se puede comunicar con el notario telemáticamente, por teléfono, y puede incluso otorgar esa aceptación a través de otro notario en el lugar donde esté. ¿Vale? O sea, que eso no hay, o sea, hoy en día el estar físicamente no es óbice, no es impedimento para hacer nada, ¿vale? Se puede solucionar siempre. Eso el notario en particular le dará todas las mejores opciones, ¿vale? Porque hay que atender un poco a las circunstancias concretas, como digo. De acuerdo. Sí, es ante una nuda propiedad que existe con un derecho de viudedad. Sí, el derecho de usufructo vidual, sí. Sí, es mejor hacer una donación de esta nuda propiedad a los hijos, que ya son herederos legales ante notario, o esperar al fallecimiento de la viuda o madre y pagar este impuesto de, ¿cómo se llamaría?, de sucesiones, ¿no? A ver, ¿Qué es mejor? A ver si me he enterado bien del supuesto. O sea, estamos... Lo vuelvo a preguntar. Sí. Si hay una nuda propiedad, por ejemplo... ¿Pero en qué momento estamos? ¿Ha fallecido alguien ya? No, sí, bueno, el padre. Vale, fallece el padre. Y entonces se abre la herencia de este señor. Una nuda propiedad. Vale, y entonces este padre deja en herencia los bienes a los hijos. Que tiene el usufructo la viuda. Vale. Y entonces, esta viuda se plantea el donar a los hijos. ¿El donar el qué? En vida, el piso. Vamos a ver, es que claro, aquí hay un poco de lío en el ejemplo que me está poniendo. Es mejor hacerlo en vida para no pagar el impuesto de sucesiones. Es que tenemos que concretar un poco el ejemplo porque si no, no le puedo... Yo creo que si les parece, planteamos las otras dos preguntas que hay, vemos qué es lo que da lugar a responder y el caso concreto, sea particular o no, quizás sí que sería uno de los que yo al inicio les decía de pedir cita en la asesoría jurídica por concretar. Era un poco general, cara al pago de impuestos. Lo que pasa que es como dice Amanda. En lo general a veces ella no puede responder porque hay que tener en cuenta las particularidades de cada caso. Claro, es que de forma general en estos supuestos no se puede responder. Hay que ver que de todas formas puede pedir cita en la asesoría y lo vemos. Adelante. A ver, intentaré ser concreta. En caso de que no haya herederos, que no haya hijos, que tampoco haya padres, ¿los hermanos tienen derecho a la legítima? Sí, sí, claro. Si no hay hijos, a ver, bueno, claro, si no hay hijos, si no hay nietos, si no hay bisnietos, si no hay tataranietos. Si no hay nada de eso, tienen derecho a todo, claro. ¿Los hermanos tienen derecho a una legítima? A ver, hay que atender... Vamos a ver, no. Vuelvo, es que claro, mezclamos un poco y hablamos, o sea, esto que estamos comentando de las cuestiones genéricas. Vamos a ver. Los hermanos no son legitimarios nunca, ¿vale? Entonces no tienen derecho a esa mitad obligatoria del caudal hereditario. Tienen derecho solo si se les ha dispuesto en testamento, ¿vale? Pero no a la legítima, a lo que les llegue de la herencia. Claro, es que por eso, o sea, es que la legítima es un concepto muy concreto. Solo son legitimarios los hijos, los descendientes
por grado directo, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. El resto no son legitimarios. Otra cosa es que en la herencia, ¿vale?, que en el testamento o en el pacto el causante les haya dejado algo, entonces pueden heredar, y si no hay pacto o no hay testamento y se abre la sucesión legal y no hay ningún otro heredero, claro que pueden heredar, pero no la legítima, heredarán lo que les corresponda de la herencia porque no hay legitimarios. La legítima solo se tiene que respetar si hay descendientes. ¿Vale? Les puede corresponder porque, como nos ha dicho Amanda, si no hay un testamento, será lo que marque la ley. Claro. Entonces, claro que les puede corresponder, pero no confundamos con la legítima. La legítima sí que eso, con testamento o sin testamento, hay que respetarla. Sí, pero claro, si no hay hijos, no hay que respetar. Para las personas que pueden ser pero si no hay hijos, de la legítima, pero si tienen que ser hijos o descendientes. No, por eso, si no hay hijos, no hay nietos, no hay tataranietos, no hay... No son claro, por tanto, no se aplicaría la legítima porque no hay ningún legitimario que tenga derecho a ello. Perdón, los hermanos solo únicamente están en testamento. Si yo tengo y en sucesión legal también. Si no hay ningún otro pariente, si no hay legitimarios, los hermanos son los primeros que heredan. Si no hay ascendiente cónyuge, va a los hermanos. Vale. Yo tengo 2 hermanos, a uno no lo quiero poner en el testamento, este no cobra. Claro, si usted no lo pone en el testamento. Por eso es muy importante hacer testamento o pacto, porque ahí decimos a quién se lo queremos dejar. Entonces, si tenemos 2 y queremos que todo vaya a uno, lo ponemos a mi hermano tal, con nombre tal, y ya está. Y el otro ya no va a cobrar ni un duro. Venga, última pregunta, que aún nos da lugar. Sí, cuando ha dicho la compañera al principio que tenía 4 hijos y a uno no le quería dejar nada, creo que has dicho que si no reclama la legítima ese 4.º hijo, queda... Pero si la reclama, ¿cuánto le correspondería? A ver, aquí, si tenemos 4 hijos y queremos dejárselo todo a 3, sí, y a ese 4.º hijo lo nombramos, ese queda fuera. No puede cobrar nada, no puede, ya no ni la legítima. Ni nada. La legítima se puede distribuir como cada uno quiera. Solo hay obligación de dejárselo a uno de los legitimarios. Se lo podemos dejar todo a 1, a 2, a 28, pasar de los hijos y dejárselo todo a nuestros nietos. Y podemos disponer como queramos, siempre que nombremos que tenemos varios hijos, sí, y así queda clara nuestra voluntad de no dejárselo a ese 4.º hijo. El problema es, si no lo nombramos, como la ley no sabe si ha sido un olvido consciente o inconsciente, sí que se le abre un derecho, que es, si ha habido una lesión de esa legítima, si no se ha respetado esas cantidades mínimas, ¿vale?, puede reclamar a los terceros a los que hayan ido esos bienes la parte proporcional. Pero ya está, ¿vale? O sea, si se nombra, que por eso siempre hay que nombrar a todos los hijos, no le tocaría nada. Vale. Y la legítima siempre es la mitad, ¿verdad? La mitad del caudal hereditario. Aquí en Aragón, la mitad. En el régimen castellano es otro porcentaje, aquí la mitad. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación, por habernos ayudado a valorar y a evaluar. Y nos vemos en el siguiente ciclo o cuando queráis. Aquí en la casa hacemos y programamos un montón de actividades que pueden ser de vuestro interés. Muchas gracias.